Somos cuerpo, somos piel, somos huesos, somos sangre, somos cerebro, somos emociones, somos pensamientos. ¿Qué es lo que somos? ¿Existe algo más que lo que vemos? ¿Existe una anatomía sutil del ser humano? Para conversar sobre esto tenemos al doctor Jorge Carvajal. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, feliz de estar aquí de nuevo. ¿Somos algo más que lo que vemos? Claro que sí, mucho más de lo que vemos. Pero lo que vemos ya es bastante, es mucho, si lo pudiéramos comprender. Sí. Si tú miraras el misterio de los ojos y comprendieras que los ojos son un bello símbolo del universo. Cuando hablamos de agujeros negros, nosotros tenemos un agujero negro para ver la luz, ¿sí? Realmente la pupila es lo más importante del ojo, ¿sí? Si no, no podría pasar la luz. Después tenemos el cristalino, la retina, todo ese prodigioso mecanismo para procesar información, pero ahí lo tenemos la cámara anterior, el cristalino, qué nombre tan bonito, el cristalino, porque es transparente, ¿sí? Y vamos a ver lo que eso significa. Y después la retina, que son neuronas, es la parte más exterior del cerebro. Cuando tú te miras, cuando tú me miras, cuando nos miramos, estamos compartiendo directamente neurona a neurona patrones de información tan complejos que yo veo el color de tus ojos, pero no solo veo el color de tus ojos, sino que veo tu alegría, veo tu tristeza, proceso tus sentimientos. Hay tanta comunicación en una mirada que podemos decir que detrás de la anatomía y de la cámara del ojo hay un camarógrafo, ¿sí? Hay alguien que escoge exactamente la señal, el programa, el paisaje que se va a representar. Que también hay un observador, no solo el camarógrafo, sino que hay un observador. Y no solo hay un observador, sino que hay un ser que habita detrás de todos ellos. Entonces, digamos, en este movimiento de la mano, en tocarte, hay algo muy sutil. Pero en acariciarte hay algo todavía mucho más sutil que involucra mi anatomía, mis sentimientos, mis pensamientos y esa magia de sentirnos desde adentro a pesar de que el contacto sea solamente externo. Cuando miramos la anatomía podemos mirar esta tierra, ¿no? Si en la anatomía de la tierra o en la geografía nosotros encontramos que hay cosas aparentes. Está el Nilo, está el Amazonas, está el Mississippi, está el delta del Duero o de los grandes ríos, están las montañas, esas arrugas. Pero si nosotros aceleráramos un poquito la evolución, ¿qué veríamos? Un oleaje, sí. Montañas que se elevan, montañas que descienden, los Himalayas que van creciendo, los Andes que se sumergen, los Andes que vuelven a emerger, continentes que se unen, continentes que se van separando. Esa anatomía es producto de un movimiento que no vemos, de movimientos telúricos, de un movimiento implícito que va modelando el planeta, pero así como es en la Tierra, es también en nosotros. Podemos decir que hay unas fuerzas más o menos conocidas hoy en medicina, que son las de la fisiología, es el movimiento de la energía en el seno del cuerpo, el movimiento de la química, el movimiento de las hormonas, de la sangre, de los grandes sistemas, cómo se relacionan. Eso está determinando nuestra anatomía. Pero a su vez esa fisiología está determinada por movimientos de energía, y esos movimientos de energía acarrean información, patrones de organización de información que a su vez son producidos por estados de conciencia, macroestados de la conciencia. O sea que cuando nosotros lo vemos y tú dices, ¿qué somos? Somos el cuerpo. Pero el cuerpo es nuestra anatomía, es nuestra fisiología, es la condensación de nuestra energía, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hay en una célula? Pues están tus moléculas, el bioplasma, los electrones, pero está
tu mente, están tus deseos, están tus pensamientos, están tus sentimientos. Así que ya dejamos de separar las cosas. ¿Y qué somos? Todo ello. Y todo ello que es conciencia, es unidad. Y esa unidad se va diversificando en un patrón maravilloso que va generando un símbolo. Este símbolo del cuerpo es un bello código que nosotros podemos interpretar, es decir, que el arte de la medicina, el arte de la salud, el arte de vivir en este cuerpo es el arte de descodificar también sus significados. Cada cosa tiene su razón de ser. Cada cosa en la anatomía ocupa exactamente su lugar. Yo me digo que si las orejas no ocuparan el lugar que tienen, entonces estarían aquí, seríamos cangrejos o extraterrestres u otra cosa, ¿sí? Y también es muy importante cuando nosotros estudiamos el desarrollo embrionario y cogemos, por ejemplo, una salamandra y amputamos la salamandra, y cortamos una patica y luego injertamos esta patica. Si la injertamos en el territorio que no corresponde a las patas traseras, sino a las manos o a las patas delanteras, entonces no se forma una pata que cortamos, sino que se forma una mano, digamos, no de la patica, sino del blastema, de ese grupo de células que están en pleno proceso de reproducción. Entonces también hay una inteligencia operativa espacial, de correspondencias, de geometría. Es bien interesante porque los riñones están donde están y no es por azar que estén exactamente en las fosas renales, ahí en la zona lumbar. Cuando nosotros cogemos los riñones y los trasplantamos y los ponemos a nivel pélvico, por ejemplo, hay cosas muy interesantes desde el punto de vista energético que ocurren, que son reales. Nosotros lo hemos podido constatar desde el punto de vista de la sintergética, desde el punto de vista de la energía, como para cooperar en un riñón trasplantado a una buena evolución, tenemos que conectar energéticamente ese riñón a la posición normal de los riñones y a su representación a nivel del tallo cerebral, por ejemplo. Digamos que eso ya es más complejo, pero nos está hablando de que hay un diseño de correspondencias inteligentes que está simbolizado en nuestra anatomía. Y cuando lo vemos ya de una manera muy global, empezamos a encontrar un diseño bien particular, ¿sí? Algoritmos o cosas que se van correspondiendo, van entrando en resonancia. Por ejemplo, encontramos un polo cefálico, ¿sí?, a través del cual nos entra toda la información, ¿sí? Lo que vemos, lo que oímos, lo que degustamos, lo que olfateamos, toda esa carga está a nivel del polo cefálico. Luego nos encontramos esta zona que se ensancha, la zona del tórax. Aquí tenemos una contracción de la información que se expande en forma de energía, y aquello que nos alimenta energéticamente corresponde al bombeo del corazón y también al intercambio de oxígeno que se está bombeando a través de los pulmones. Así nos oxigenamos, tenemos acceso al combustible que va a poder ser utilizado a nivel del tercer polo, el que materializa, el que metaboliza, el que condensa, que es el polo abdominal o el polo metabólico. Y luego tenemos los polos de relación para el movimiento, aquello que nos permite interactuar creativamente con el mundo y desplazarnos, que son nuestros pies y nuestras manos. Y cuando vemos todo ese símbolo, pues encontramos esas 7 puntas, digamos, el polo cefálico, el polo rítmico, el polo metabólico, y fuera de eso las 4 extremidades que dan lugar a esas 7 dimensiones, como si fuéramos luz realmente, y los 7 colores del espectro lumínico se fueran distribuyendo a través del cuerpo. Es bien interesante porque eso después lo podemos encontrar a través de centros de energía, en fin, pero ahí tenemos el plan general del sistema. Es mucho más complejo, porque si nosotros fuéramos a entrar dentro de ese sistema de una manera más profunda, nos encontraríamos esa misma ley diversificada en cada uno de los sistemas. Si yo me entro en la nariz, me encuentro el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, y el oído externo, el oído medio y el oído interno, y en el ojo la cámara anterior, el cristalino, y la cámara posterior, y en el cerebro, como por azar, el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro humano, y en tu mano el carpo, el metacarpo y los dedos, y en cada dedo
la falange, el falangín, la falangeta, y en la célula, pues la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, y a nivel de los grandes procesadores de energía, el ATP, el ADP, el AMP, y nos empezamos a sorprender como si hubiera un orden, un patrón de ordenamiento, un arquetipo. Y cuando ya nos salimos del cuerpo y nos sentamos en el mundo de la física, nos encontramos la ley de acción, la ley de reacción, y entre los dos ese polo que define la interacción, que es la relación. Así que si nos vamos a las antiguas cosmovisiones místicas, pues nos encontramos el Padre, el Hijo y el Espíritu, o Shiva, Vishnu y Brahma. Qué tan especial, ¿no? Como si hubiera una ley global, una trinidad, digamos así, tres colores primarios, tres notas esenciales de cuya combinación se va generando todo de la misma manera a nivel nuclear, a nivel atómico, los fotones, los neutrones y los electrones. Los electrones se activan y entonces surgen los fotones, surge la luz. Es muy bello porque si nos centramos en una dimensión fundamental, empezamos a encontrar una cosa muy bella que es la anatomía. La anatomía no es simplemente una imagen muerta de la distribución, sino que es la historia, como las fuerzas plasmadoras de la evolución y la vida se van precipitando en el seno del cuerpo. Es decir, que habría, por lo que te entiendo, Jorge, hay un diseño humano, ese patrón, ¿no?, de ordenamiento que da lugar, por ejemplo, a lo que has dicho, carpo, metacarpo. Ese mismo patrón está a nivel universal y se puede ver, pues, por ejemplo, en la luz, por ejemplo, en los colores, en las notas, etc. Y este patrón de información, digamos, que de alguna manera, si te he entendido, estructura nuestra fisiología, nuestra función y también nuestra estructura, nuestra anatomía, a nivel clínico luego se observa que es operativo, que lo que decían las antiguas tradiciones a nivel energético, por ejemplo, como la medicina tradicional china, todo eso en clínica se comprueba que es real, que existen, que esas partes son capaces de influenciar en aspectos fisiológicos medibles. Claro, claro que sí, absolutamente sí. Si tú simplemente coges un detector de mentiras, pues estás detectando en la piel las emociones de un individuo cuando no es coherente consigo mismo, cuando tiene una tensión interior. Si lo reconoces también en el electroencefalograma, en el electrocardiograma, en el biocampo es muy bonito. Es que la medicina emergente hoy, la anatomía sutil es la anatomía del biocampo. Si hay una cosa maravillosa, es una resonancia nuclear magnética. ¿De dónde viene? Tú coges unos imanes muy potentes, haces que se alineen los espines de los electrones de un solo único átomo, que es el de hidrógeno. Como somos 99% de moléculas de agua, la molécula de agua es muy pequeñita, está por todas partes. Así que cuando nosotros aplicamos ese campo magnético y luego lo quitamos, se libera una energía que podemos procesar, un patrón de frecuencias que podemos procesar, y ese procesamiento nos da lugar a esas bellas imágenes en colores de la magnetoencefalografía que hoy tenemos, donde hay una representación perfecta de la anatomía, pero es no de la anatomía, sino de los átomos de hidrógeno que nos están dando información vía spin de los electrones de cómo es la anatomía. Es maravilloso, sí, pero cuando nosotros cogemos el magnetocardiograma y podemos representar la energía del corazón, que va más allá de 3 metros del cuerpo, y demostramos que tú no estás dentro de tu cuerpo, sino que es que tu campo emite con todo lo que tú eres mucho más allá de tu cuerpo, pues lo estamos constatando. Pero del mismo modo, cuando vemos cómo el patrón de ordenamiento del electrocardiograma, la coherencia cardíaca va cambiando en la medida en que cambian tus emociones, estamos ya constatando, pero desde el punto de vista científico, cómo tus emociones alteran tu fisiología, ¿sí? Pero cómo tu fisiología puede alterar tu anatomía. Tú no sabes que el resentimiento, la amargura, el odio dañan tu corazón, alteran tu coherencia cardíaca, pero cuando se altera tu coherencia cardíaca se está alterando tu coherencia neuronal, y cuando las dos se desordenan se están alterando todos los biorritmos que se inscriben en la fisiología y en la anatomía. Así que hay una cosa muy conocida
en fisiología, y es que la función hace el órgano. A mí me gusta mucho esto. Si todo órgano que no se utiliza se atrofia, si tú no utilizas tu cerebro, lo atrofias, pero si lo utilizas de una manera muy especial, como los grandes músicos, ¿qué ocurre con los grandes músicos? Que tienen la circunvolución del lóbulo temporal y el hipocampo mucho más grande que el resto de los mortales, y se puede medir y se puede pesar. Eso está teniendo consecuencias en la anatomía. ¿Qué ocurre con los taxistas de Londres que han sido estudiados? Es una maravilla, que tienen que aprender todas las direcciones complicadas y los recovecos para llegar, se lo saben de memoria, pero a fuerza de practicarlo y practicarlo tienen hipocampos mucho más pesados que el de todos nosotros. Así que nosotros vemos también en el estudio con ratones, como cuando un ratón se somete a un ambiente sensorial muy rico, su cerebro aumenta significativamente de peso, de un 5 a un 10%, la masa total del cerebro. Así que cada función está determinando cuánta sangre circula, cuánto oxígeno está proliferando, se está utilizando, cuántas células proliferan, cómo se conectan esas células, está determinando nuestra anatomía. Podemos decir que somos arquitectos de nuestra anatomía, ¿sí? Que somos creadores de nuestra fisiología, y que también somos los promotores de los movimientos de nuestra energía a través del uso de nuestra conciencia. Igual que en un principio en medicina, por ejemplo, se observaba la parte física, luego se descubrió la circulación de la sangre, luego toda la parte bioquímica, ahora estamos hablando ya de este componente electromagnético que se registra a través de una serie de equipos de diagnóstico, como los que has comentado. Empezamos a vislumbrar, entiendo, también otras áreas que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con las emociones, con el pensamiento, y que en estas nuevas áreas de la medicina sí se va incorporando ese conocimiento. Es decir, parece que es un proceso en el cual vamos poco a poco accediendo a capas más sutiles del ser humano, y que probablemente estemos todavía en una fase en la que nos quede por descubrir más. Ya energéticamente lo describían los chinos. Para nosotros como médicos es muy, muy interesante tomar toda la fisiología tradicional, la que conocemos, toda la semiología, el arte del diagnóstico, y verlo también en términos de esa cosmovisión oriental, que parece un poema, pero es que yo digo, el organismo es un poema, es una maravilla. Cuando tú te aproximas a la maravillosa organización del organismo en la clínica, pues no haces más que conmoverte. Así que, por ejemplo, nosotros en la fisiología occidental conocemos muy bien la correlación entre el corazón, el hígado y el riñón, ¿sí? Cuando vemos una insuficiencia cardíaca, sabemos una insuficiencia cardíaca derecha hace que el hígado aumente de volumen, aumente de tamaño, que haya cites, que haya retención de líquidos, y eso a su vez repercute en el riñón. Pero si nosotros lo vemos desde esa bella perspectiva de los 5 movimientos, sabemos que el riñón es el agua, que el agua alimenta o nutre la madera que es el hígado, que el hígado, la madera es la que genera el fuego del corazón, y que hay una bella correlación de dominancia o de ley madre-hijo, de nutrición entre esos distintos elementos. Y cuando lo analizamos no solo desde la fisiología tradicional, sino desde la fisiología energética china, empezamos a ganar mucha accesibilidad a un planteamiento global, mucho más integral. O sea que hay ejemplos clínicos muy claros. Yo lo veo frecuentemente, por ejemplo, cuando hay un exceso de fuego se puede quemar el agua. Es decir, una persona sometida a un estrés excesivo puede afectar su riñón, aunque no haya ninguna infección ni ningún problema metabólico aparente, o el exceso de estrés puede afectar directamente el corazón, es decir, que se consume todo el fuego y podemos tener un infarto aunque no tengamos una angioesclerosis. De hecho, vemos como en un porcentaje muy significativo de infartos no hay un problema metabólico ni hay una angioesclerosis, ¿sí? Lo que existe es un trastorno del sistema nervioso vegetativo que está originando ese tipo de interacción. Así que vemos cómo nuestra conciencia, nuestras emociones está afectando directamente nuestra fisiología y nuestra anatomía. También desde la perspectiva china vemos cómo a cada órgano se corresponde un movimiento de energía que llamamos un elemento, pero cada uno de los elementos se corresponde una emoción.
Y ya sabemos que el temor afecta el riñón, puede afectar el riñón, y que la tristeza puede afectar los pulmones, y que la manía o el exceso de alegría o el contento desbordado, que no es ningún contento, es pérdida de control, puede afectar nuestro corazón, y que las obsesiones pueden afectar el páncreas, el vaso, el movimiento que llamamos la tierra. O sea que ahora estamos accediendo a esas correspondencias que son maravillosas y que nos revelan que los sistemas médicos del mundo son totalmente complementarios. Pues muchas gracias, Jorge, por esta interpretación de lo que somos y por tu experiencia a nivel clínico y a nivel personal. Esta unión parece que a la que tendemos de lo que conocemos a nivel de antiguas tradiciones, lo que va descubriendo la ciencia. Gracias por tu tiempo, gracias por tu experiencia y por todo tu conocimiento, y gracias a todos los que nos estáis viendo, y esperemos que nos sirva para entendernos un poco mejor a nosotros mismos.